Están a punto de presenciar un fallo mecánico catastrófico y una recuperación de vuelo que parece imposible. Antes de que el F-35B desafíe a la física en su caída, asegúrense de hacer lo siguiente. Denle me gusta a este video y hagan clic en suscribirse ahora mismo. No se pierdan el momento más intenso jamás capturado en 4K. El Lockheed Martin F-35 Lightning II, en cualquiera de sus tres variantes principales, representa el pináculo de la tecnología militar occidental de quinta generación. Concebido bajo el ambicioso programa Joint Strike Fighter, el objetivo era crear un único avión que pudiera satisfacer las necesidades operacionales de múltiples ramas militares en 10 países socios iniciales y aliados clave. El F-35 no es solo un caza, es un centro neurálgico de información y una plataforma diseñada para dominar el espacio aéreo durante las próximas 5 décadas. Entre estas variantes, el F-35B, destinado primariamente a la Infantería de Marina de los Estados Unidos y la Royal Navy del Reino Unido, es quizás el más complejo y tecnológicamente avanzado. Su capacidad para realizar despegues cortos y aterrizajes verticales lo convierte en una maravilla sin igual de la ingeniería aeroespacial moderna, permitiéndole operar desde pequeños buques de asalto anfibio y bases de avanzada sin necesidad de largas pistas. Sin embargo, esta capacidad única lo convierte también en una máquina que opera constantemente al límite de las tolerancias físicas y de diseño. Su característica definitoria, el sistema de elevación, es un conjunto de subsistemas que trabajan en una sincronía perfecta y milagrosa. Este incluye un ventilador de elevación masivo en el centro del fuselaje, impulsado por un eje que lo conecta al motor principal, y una tobera principal, orientable de 3 cojinetes, capaz de dirigir el escape del potente motor Pratt & Whitney F-135 hacia abajo, proveyendo un empuje vertical de proporciones colosales. El escenario de esta dramática demostración de habilidad y tecnología era una base de operaciones con una pista de aterrizaje relativamente corta, optimizada precisamente para las operaciones de aterrizaje vertical y despegue corto. El piloto, un oficial de la Marina con experiencia significativa en el manejo de aviones de aterrizaje y despegue vertical, estaba realizando el segmento final de su misión, que implicaba la crucial transición de vuelo convencional a vuelo en modo suspendido para un aterrizaje vertical. Este es el momento más crítico y demandante para el sistema de control de vuelo, ya que el avión debe depender totalmente del empuje vectorizado y del ventilador de elevación, dejando de lado casi por completo la sustentación aerodinámica generada por las alas. La aeronave se vuelve esencialmente un cohete en equilibrio, manteniendo su posición mediante la manipulación de fuerzas brutas en lugar de leyes aerodinámicas. El F-35B se encontraba a una altitud de aproximadamente 100 pies y una velocidad de avance reducida, preparándose para el flare y la estabilización final. El piloto había iniciado la secuencia de conversión. La tobera principal ya estaba girando sus 3 secciones para apuntar el escape hacia abajo, y las puertas de admisión del ventilador de elevación en la parte superior del fuselaje se habían abierto por completo, permitiendo que el aire fuera succionado y luego redirigido hacia abajo para proporcionar 18.000 libras de fuerza vertical adicionales. El avión, por un instante fugaz, se estabilizó en el régimen de vuelo más delicado, un estado de equilibrio dinámico. Pero el equilibrio fue roto. En lugar de la respuesta precisa y milimétrica del sistema de control de vuelo, el piloto experimentó una pérdida de potencia repentina y casi total en el sistema de empuje vertical. El fallo no provino del motor principal F-135, que siguió funcionando, una bendición afortunada, sino de la compleja transmisión o el acoplamiento del ventilador de elevación. Los informes posteriores sugirieron que una falla hidráulica mayor o un problema electrónico en la interfaz de control del embrague del ventilador detuvo la rotación del ventilador. El efecto fue catastrófico e instantáneo. El ventilador de elevación aporta una proporción masiva del empuje necesario para mantener el peso de la aeronave en la suspensión estática. Sin este componente vital, el F-35B se encontró con un déficit de sustentación de decenas de miles de libras.
Los sensores a bordo y posteriormente el análisis de los datos de vuelo captaron una tasa de caída que se disparó bruscamente a niveles de peligro inmediato. En menos de un segundo, el avión dejó de ser un helicóptero sofisticado y se convirtió para todos los efectos en un ladrillo supersónico, cayendo desde una altitud de 50 metros, una altura suficiente para garantizar la destrucción total si no se actuaba de inmediato. Es en este punto donde la diferencia entre un piloto promedio y uno de élite se hizo evidente para el mundo. El entrenamiento para el F-35B es notoriamente brutal y está enfocado precisamente en el manejo de fallas catastróficas durante el modo suspendido, donde el control aerodinámico tradicional es prácticamente inexistente. El piloto, con un tiempo de reacción que desafía la fisiología humana, tuvo que tomar una serie de decisiones críticas en décimas de segundo, una tarea que se compara con intentar atrapar un rayo. 1. Reorientación de la tobera principal. El piloto comprendió instantáneamente que el ventilador estaba muerto y que su única esperanza residía en el empuje remanente del motor principal. Su única fuente de elevación y control era el motor F-135 principal y sus 18.000 libras de empuje vectorizado, que aún podía manipular. Su primera acción fue aumentar la potencia del motor a máximo empuje y utilizar la tobera orientable para contrarrestar el momento de cabeceo y guiñada, causado por la pérdida asimétrica de sustentación. La nitidez del video 4K muestra el chorro del motor desviándose violentamente de la vertical pura para empujar la nariz hacia arriba y a la izquierda. Este movimiento de corrección fue suprahumano en su velocidad y precisión. El piloto ha perdido el control vertical y está en una caída libre casi total. Este es el momento donde la ingeniería se pone a prueba al límite. Si el temple del piloto y la tecnología militar los tienen al borde del asiento, demuéstrenlo. Pulsen ese botón de me gusta y activen la campanita de notificaciones. Su apoyo nos impulsa a seguir compartiendo estas increíbles hazañas. 2. Uso del empuje del ala. El F-35B tiene dos pequeñas toberas laterales de control de cabeceo y balanceo alimentadas por el aire de purga del motor, que se utilizan para el control fino en el modo suspendido. El piloto tuvo que maximizar el empuje de estas dos salidas secundarias junto con las superficies de control aerodinámico aún funcionales para intentar desesperadamente estabilizar el plano de vuelo horizontal, que se inclinaba peligrosamente a 10 grados a la derecha. 3. La decisión final, el aterrizaje vertical de emergencia. Con una altitud que se acercaba a cero y una velocidad de descenso alarmante, el piloto no tenía tiempo para intentar una recuperación a vuelo convencional o un aterrizaje de rodadura convencional. La única opción viable era aceptar la caída y usar el máximo empuje remanente del motor PC-135 para amortiguar el impacto final. La habilidad del piloto no residió en evitar el contacto con el suelo, sino en controlar la actitud del avión en el momento del impacto. Si el F-35B hubiera tocado tierra con una inclinación de más de 5 grados, las delicadas puertas del ventilador de elevación o la propia tobera principal habrían impactado contra el hormigón, causando un daño catastrófico, o incluso la explosión de la aeronave. La grabación 4K captura el momento exacto con una claridad escalofriante. El avión golpea la pista con una fuerza brutal, después de apenas 3 segundos de caída libre controlada. La compresión de los trenes de aterrizaje es visible hasta su límite máximo, absorbiendo la inmensa energía cinética de la caída vertical. Una gran nube de polvo y escombros se levanta, y el F-35B rebota ligeramente, pero se mantiene erguido. El piloto había logrado el milagro de un aterrizaje vertical forzoso y extremo, minimizando la inclinación a menos de 2 grados en el contacto final. El fuselaje del avión soportó las fuerzas G verticales del impacto, estimado en cerca de 4 Gs, sin romperse. Tras el dramático aterrizaje, el personal de emergencia acudió inmediatamente a la aeronave. La cabina fue abierta y el piloto fue extraído ileso, aunque visiblemente sacudido por la experiencia cercana a la catástrofe.
El análisis de los datos de vuelo reveló que la ejecución del P900 piloto había sido perfecta para una emergencia de pérdida total del ventilador de elevación. Su rapidez para maximizar el empuje del motor principal y utilizar el vector de la tobera remanente para corregir el momento de cabeceo salvó el avión, una máquina de 110 millones de dólares, y su propia vida. El avión, sin embargo, sufrió daños significativos. La estructura alrededor del compartimento del ventilador de elevación y el tren de aterrizaje principal necesitaron una reparación mayor, que se extendió por varios meses y costó decenas de millones de dólares. La causa del fallo se rastreó hasta un componente crítico de la transmisión del ventilador, un problema que fue identificado y que llevó a una revisión y refuerzo de ese componente en toda la flota F-35B global, previniendo incidentes similares en el futuro. El video en 4K, inicialmente una herramienta interna de análisis, se filtró con el tiempo y se convirtió en una poderosa pieza de entrenamiento. Se utilizó para demostrar la velocidad de reacción y la precisión que se requiere para operar un avión de quinta generación, con capacidades de aterrizaje y despegue vertical. La nitidez de la imagen permitió a los instructores señalar las acciones exactas que el piloto tomó con los controles, sirviendo como la mejor lección posible sobre el manejo de la falla crítica en el régimen más peligroso del vuelo. El incidente recordó al mundo que la tecnología de vuelo vertical es intrínsecamente arriesgada y que, a pesar de los avances informáticos y los sistemas de control de vuelo, la habilidad y el entrenamiento del piloto siguen siendo la última línea de defensa entre un aterrizaje forzoso exitoso y la pérdida total de la aeronave. El número 1 en la secuencia de fallos, la pérdida del ventilador de elevación, es la pesadilla de todo piloto del F-35B. El video de 4K es ahora un testimonio eterno de cómo S1 fue superado por un piloto excepcional. El incidente fue el juicio de la vertical, y el F-35B, aunque dañado, sobrevivió gracias a la sangre fría y al entrenamiento exhaustivo de su operador. La cantidad de sistemas que fallaron simultáneamente se ha mantenido en secreto, pero la consecuencia de uno solo fue casi fatal. El F-35B ha demostrado su robustez, pero su complejidad requiere una vigilancia constante y miles de horas de mantenimiento preventivo. El número de segundos que el piloto tuvo para reaccionar fue de 3 a 4, un margen de tiempo infinitesimal para una máquina de esa masa y velocidad. Este aterrizaje vertical de emergencia, capturado en 4K, no solo es un testimonio del ingenio humano, sino de la excelencia en el entrenamiento. Si la sangre fría de este piloto y la robustez del F-35B los impresionaron, no se vayan sin dejar su like y suscribirse. Tenemos muchas más historias de vuelo extremo esperándolos. Dejen un comentario con su reacción. Gracias por mirar.